Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a tratar el tema de propiedades coligativas. Si recordamos, este tema ustedes ya lo vieron en Química General 2, ¿está bien? Entonces vamos a hacer primero un pequeño recordatorio de lo que ustedes ya vieron en Química General 2 y luego vamos a agregar información nueva que corresponde a Físico-Química 2. Entonces, las propiedades coligativas, primero tenemos que recordar que es propiedad. Propiedad es el estudio de las disoluciones según sus características y se dividen en tres. Aditivas, como su nombre lo dice, son aquellas que pueden sumarse, como son la masa, el volumen, etc. Constitutivas son aquellas que dependen de la composición química, como son índice de refracción, índice de absorción, polarimetría, etc. Aquí tenemos que recordar que estas propiedades son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de índice de absorción y refracción, va a depender de la posición que tengan los grupos funcionales, ¿sí? Si nosotros recordamos el azúcar que utilizamos en nuestra casa o que comemos, es dulce, tiene su forma cristalina, es blanca, son cristales, pero en el momento en que nosotros los fundimos, cambian y se derriten y se convierten en un líquido oscuro que si yo no cuido el calentamiento, en vez de ser algo dulce, se convierte en algo amargo. Eso es en cuanto a la posición. El azúcar que nos tomamos es beta D, o sea que está a la derecha el grupo funcional o importante de nuestra azúcar, ¿sí? Pero al momento en que nosotros la calentamos de más, ese grupo funcional, en vez de estar a la derecha y hacer la propiedad de ser dulce, se vuelve amargo, se vuelve a la izquierda. Entonces, fíjense cómo el simple hecho de cambiar de posición un grupo funcional cambia drásticamente las propiedades de nuestro compuesto. En vez de ser dulce, se vuelve amargo. Si yo hago pasar la luz, va a desviarla hacia un lado diferente si la desvía hacia la derecha cuando está a la derecha el grupo funcional o hacia la izquierda cuando está el grupo funcional hacia la izquierda. Eso es refracción. Pero así como refleja la luz para un lado, hacia ese mismo lado también absorbe más luz ese grupo funcional. Eso es en cuanto a absorción. Esa propiedad a nosotros no nos corresponde verla, sino coligativas. Son aquellas que dependen de la concentración del soluto y se dividen en temperatura, en algunos libros le dicen punto, en otros le dicen temperatura, temperatura o punto de ebullición de la disolución, igual pero ahora con congelación, presión osmótica y presión vapor. Todo esto tú lo debiste de haber visto en disoluciones ideales. ¿Qué son soluciones ideales? Son aquellas en que tienen un soluto no electrolito. ¿Qué quiere decir no electrolito? Que no se separa, que no se ioniza y que además es no volátil, porque ¿a quién le afecta? Cuando es volátil. Ahora ya no solo el solvente se va a gas, sino que ahora también el soluto se va a gas. A quien le afecta más es a la presión vapor, ¿sí? Ahora, vamos a repasar temperatura de ebullición de la solución. Estas fórmulas ya las debiste de haber visto en Química 2, aquí solamente es para que las recuerdes. Acuérdate que cuál es la diferencia entre una solución y un solvente puro. La solución, además de tener solvente, tiene soluto. Acabamos de decir que ese soluto no se va a gas ni tampoco se separa. Entonces, ¿quién va a hervir primero? Pues va a hervir primero el que tenga vamos a ver la fórmula, aquí está escrita, obsérvela, dice temperatura de ebullición de la disolución es igual a temperatura de ebullición del solvente puro más delta TB. Tú debiste de haber visto en Química General 2 que entre más soluto tengas, más te vas a tardar en hervir, ¿sí? Es por eso que primero hierves el solvente, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una sopa o una pasta, lo primero que haces es poner a hervir el agua. Ya que herviste el agua, entonces ahora sí le agregas la pasta, porque si tú las agregas los dos juntos y lo quieres calentar, te vas a tardar más.
Entre más solutos tengas, más te tardas. Por eso aquí el delta TB es igual a KB por molal. El delta TB se le llama aumento ebullioscópico de la disolución. Eso quiere decir que entre más soluto tengas, más vas a tardar en que hierva. Y la KB es llamada constante bulloscópica de los solventes. Hay tablas en las cuales tú ya puedes conocer la constante bulloscópica de los solventes y la temperatura de ebullición del solvente puro. Y la M la vistes en química 2 que se llama molalidad. Molalidad son moles de soluto entre kilogramo de solvente. Ahora, esto ya corresponde a Fisicoquímica 2. Esas fórmulas que vistes anteriormente, tú ya las debiste de haber visto en Química 2, pero ¿qué corresponde a Fisicoquímica 2? ¿Cómo se obtiene esa constante bulloscópica? Es esta fórmula que está aquí. Kb es igual a la R por la temperatura de ebullición del solvente al cuadrado, entre el delta H de vaporización por 1000 entre la masa molecular del solvente. Maestra, ¿por qué 1000 y por qué entre la masa molecular del solvente? Si recordamos, vamos a regresar tantito, aquí está escrito molalidad. Y molalidad dijimos que eran moles de soluto entre kilogramo de solvente. ¿Qué es un kilogramo? Un kilogramo son 1000 gramos, por eso aquí es 1000, ¿estamos de acuerdo o no? Y el que hierve no es el soluto, es el solvente. Por eso aquí todos los datos están relacionados con el solvente, tanto su temperatura de ebullición como su masa molecular. Y su delta H de vaporización, obviamente. Maestra, ¿y de dónde voy a sacar la temperatura de ebullición del solvente y el delta H de vaporización del solvente? Pues muy fácil, en la tabla 4.7 de Atkins, en la página 959. Allí tú encuentras los datos para poder calcular esa KB, ¿sí? Ahora, vamos a repasar congelación. La congelación es contraria a la ebullición. Mientras en uno vamos de líquido a gas, ahora vamos de líquido a sólido. Mientras en ebullición es aplicar calor para que pase de líquido a gas, ahora es quitar calor. ¿Para qué? Para que pase de líquido a sólido. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas tú las vistes en Química 2 que dice temperatura de congelación de la disolución es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos delta TB. Aquí podemos ver la diferencia, ¿sí? Aquí es menos, mientras que en ebullición es más, aquí es menos por lo que acabamos de explicar. Más porque tengo que calentar el soluto para que hierva. Y aquí es menos porque le tengo que quitar calor para que congele. Es por eso que se le llama, aquí vemos su nombre, descenso, porque vamos abajo, vamos quitando calor. Crioscópico, esa palabra ya la debieron de haber escuchado. Criogenia, crio quiere decir frío. Copia, estudio de. Entonces, por eso se llama descenso crioscópico de la disolución. Entonces, la fórmula, si se fijan, es muy parecida a la de delta TB, pero ahora es con KF. Esa es la diferencia. KF quiere decir constante crioscópica de los solventes. Ah, maestra, ¿esa F es porque es fusión? ¡No! Fusión, acuérdense que es el paso de sólido a líquido y aquí estamos al revés, vamos de líquido a sólido, ¿sí? Es por freeze o frozen, ahorita que está mucho de moda esas películas de Disney, frozen en inglés que significa congelar, ¿sí? La M es de molalidad, que otra vez significa moles de soluto entre kilogramo de solvente. Al igual que en ebullición, la diferencia entre la solución y el solvente puro es debida a la cantidad de soluto que tengas, ¿sí? En el otro, entre más soluto tengas, más te ibas a tardar en que hierva. Y ahora aquí, ¿qué congela primero? ¿El solvente puro, la solución
Pues el solvente puro, porque nada más tengo una sustancia, ¿sí? Mientras que en la solución tengo dos sustancias por congelar. Ya no es solo quitarle calor al agua, si ese es el solvente, sino ahora también es quitarle calor al soluto. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso es descenso crioscópico. Y al igual como vimos en ebullición, también en la constante crioscópica, ahora físico 2, es ver cómo se obtuvo esa constante crioscópica. Si se fijan, es muy parecida, muy parecida a la de ebullición, la constante bulloscópica. Solo que ahora ya no va a ser ebullición, ya no va a ser delta H de vaporización. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sigue siendo la fórmula muy parecida. Kf es igual a la R por la temperatura ahora de congelación del solvente al cuadrado, que es la misma que la de fusión, solo que ahora en vez de ir de sólido a líquido, vamos de líquido a sólido, ¿sí? Eso me daría un signo negativo aquí en la temperatura de congelación. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el delta H de fusión, ay maestra, a ver, ¿no que fusión no? Sí, porque la diferencia en grados va a ser la misma de sólido a líquido que de líquido a sólido, pero del líquido a sólido es con signo negativo. Si ponemos negativo en congelación y negativo en delta H de fusión, pues se eliminan los signos. Por eso aquí ya no los ves tú en la fórmula, ¿sí? Y si se fijan, otra vez vuelve a aparecer 1000 entre la masa molecular del solvente. Ya dijimos por qué 1000, porque es molalidad. Y molalidad es entre kilogramo de solvente y un kilogramo tiene 1000 gramos. Y ya dijimos por qué solvente, porque de él depende la congelación. ¿Sí? Ahora. Vamos a ver las constantes crioscópicas y ebullioscópicas. Esto tú lo puedes ver en cualquier libro de química o en cualquier libro de fisicoquímica también lo puedes encontrar. Hay toda esta gama de solventes y cuál es su punto de fusión, su Kf, que ya acabamos de ver qué es, su punto de ebullición y cuál es su Kb. ¿Sí? Entonces aquí están, hay muchas tablas, tú las puedes consultar en cualquier libro de química o de fisicoquímica. Ahora vamos a repasar qué es ósmosis. Ósmosis es el paso de solvente, es muy claro el enunciado, solvente. No soluto, jóvenes, porque el solvente tiene un tamaño de partícula tan pequeño que fácilmente va a alcanzar a atravesar. En cambio, el soluto, su tamaño de partícula es más grande y él es más difícil que él pase. Entonces, por eso es el paso de solvente a través de una membrana semipermeable. Debiste de haber visto en Química 2 por qué es semipermeable. Permeable quiere decir todo pasa. Impermeable, nada pasa. ¿Por qué semi es el término correcto? Porque unas cosas sí pasan y otras no. ¿Eso a qué va a deber? Al tamaño de partícula, a eso se debe. De un compartimento de menor concentración, como lo vemos aquí en la imagen, de menor concentración hacia uno de mayor concentración. Entonces, ¿cuándo se va a dar la ósmosis? Cuando haya una diferencia de concentración. Cuando yo tengo una diferencia de concentración, inmediatamente se empieza a dar la ósmosis, ¿sí? Del de menor al de mayor. ¿Por qué del de menor? Porque lo que más hay en una solución con menos soluto es solvente y el que pasa es el solvente. Por eso es de manera natural de menor a mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Aquí está escrito, con la finalidad de diluir, es decir, el que está más concentrado, que baje su concentración. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr un equilibrio en la concentración, ¿sí? Es muy claro en el enunciado. Entonces, ¿cuándo se va a dar la ósmosis? Cuando haya una diferencia de concentración. ¿De dónde a dónde? De menor
a mayor, porque lo que más hay en una disolución con menos soluto es solvente y él es el que pasa, ¿sí? Entonces siempre se va a dar de menor a mayor para hacer una dilución. Correlacionándolo con lo que tú viste en morfo y en fisio, es un tipo de difusión pasiva, ¿sí? Ahora va. Presión osmótica, ¿qué es? Es la presión que se opone a la ósmosis. Es decir, cuando yo tengo una diferencia de concentración, ¿sí? Entonces, ese paso de ese solvente a través de esa membrana va a ejercer presión hacia el otro lado. La presión que se opone a que las cosas suban, aquí la estamos viendo, dice pressure en inglés, lo que se opone a que las cosas suban, esa es la presión osmótica, ¿sí? Y existen dos formas de calcularlo. Estas, las dos, las debiste de haber visto en Química General 2, vamos a repasarlas. Esta es la típica, que es por definición. Aquí pi ya no es 3.1416. Pi es igual a molar por R por T. ¿Qué es molar? Molaridad son moles de soluto entre litro de solución. Quiero que vean la diferencia con las otras dos propiedades coligativas. Las otras era molal de chinito, o sea, moles de soluto entre kilogramo de solvente, mientras que estas son moles de soluto entre litro de solución, ¿sí? Y la R es la constante de los gases, ¿sí? Que ya la hemos usado muchas veces, que es 0.0821 litro-atmósfera sobre mol Kelvin, y la temperatura, por lo tanto, tiene que ir en Kelvin. Ahora, esta es la otra fórmula que se usa para la presión osmótica. Dijimos que presión osmótica es la que se opone a la ósmosis. Entonces, al pasar al otro lado, ejerce presión. ¿Cuál es la unidad de fuerza típica que se opone a que las cosas suban? La gravedad. Es por eso que aquí está en la fórmula, ¿sí? Entonces, pi, quedamos que ya no es 3.1416 aquí, sino es presión osmótica, es igual a la altura, ¿sí? Por la densidad, porque entre más pesados estemos, menos vamos a subir, y obviamente por la gravedad, que es la fuerza natural que se opone a que las cosas suban, ¿sí? ¿Cómo tiene que ir esta altura? Esta altura tiene que ir en metros. La densidad tiene que ir en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo combino todas estas unidades, se llaman pascales, pero la presión osmótica no se mide en pascales, se mide generalmente en atmósferas. Por eso tengo que hacer la conversión de pascales a atmósferas. Aquí ustedes tienen la conversión de que un pascal son 9.869 por 10 a la menos 6 atmósferas, ¿sí? Ahora vamos a repasar presión vapor de la disolución. Es la presión que ejerce un gas en equilibrio con su líquido. Hay varios factores que le afectan a esa presión vapor. Uno de ellos ya lo vimos al inicio de la unidad, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron que ya repasamos, que esa está en función de la temperatura, que ya sabemos que entre más temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta, como podemos ver en el dibujo, aumenta la presión vapor de esa sustancia, ¿sí? Y esta es la fórmula que ya vimos de Clausius-Clapeyron y que ya la estuvimos analizando. Otro de los factores que le afectan ahora la presión vapor de la disolución. ¿Qué es una disolución? Está formada por soluto y solvente, ¿sí? Ahora va a depender de la concentración de soluto. Quien lo estudió fue Raúl. La ley de Raúl establece que al aumentar la concentración de soluto, no electrolito quiere decir que no se ioniza, no volátil, disminuye la presión vapor de la disolución. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de solvente. Acuérdense la diferencia entre una solución y el solvente.
El solvente es una sola sustancia. Esa se va a gas fácilmente, como lo podemos ver aquí en la imagen A. Mientras que una solución, además de tener solvente, tiene soluto. Ese soluto ocupa un espacio y hace que haya menos solvente. Al haber menos solvente, menos se va a gas, como lo podemos ver en la imagen B. ¿Sí? Podemos ver cómo la imagen A fácilmente se va a gas porque no tiene ninguna otra sustancia, y en cambio en la B, al tener un soluto que no se ioniza y que no se va a gas, entonces menos presión vapor ejerce, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su fórmula? La determinación, primero vamos a ver cómo se determina la entalpía de vaporización. Esto ya lo empezamos a ver con la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Acuérdense que esta es la fórmula que vimos de Clapeyron. Y si recordamos, la integral de du sobre u es igual al logaritmo neperiano, ¿sí? Por eso entonces cambia de ser la integral de dp sobre p por el logaritmo de p. Eso va a ser igual al delta H. A ver, maestra, pero aquí tiene signo negativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La pendiente obtenida será M, y si tú observas aquí en la fórmula bien claro está escrito que es menos delta H de vaporización, y lo podemos ver también en la gráfica. Es correcto. Sobre R. Entonces, yo puedo considerar que delta H y R son constantes, salen fuera de la integral. Y ahora sí hacemos la integral de t a la menos 2 de t, y esa ya la habíamos visto cuando vimos Clapeyron y dijimos que es igual a menos 1 sobre t. Por eso aquí aparece 1 sobre t. Entonces, si yo realizo mi gráfica logaritmo de la presión contra la inversa de la temperatura, como lo vemos aquí, entonces esa pendiente me va a dar el delta H de vaporización entre la R. Si se realiza la regresión lineal, ya sabemos que Y es igual a mx más b, donde Y es el logaritmo de la presión, X es la inversa de la temperatura, M es la pendiente, entonces ya podemos calcular el delta H de vaporización multiplicándolo, porque si observan en la fórmula, M es igual a delta H entre R, menos delta H entre R. Entonces, si lo multiplicamos por la R, ya obtenemos el delta H de vaporización, y B es el intercepto. Entonces, ahora sí, vamos a repasar, esto también tú ya lo habías visto en Química 2, Perdón por la insistencia con la frase, pero acuérdense que estamos en Fisicoquímica 2. Ya te agregué lo nuevo de Fisicoquímica 2, que es hacer la gráfica, método gráfico para la obtención del delta H de vaporización. Vamos a repasar los tipos de disoluciones que se pueden presentar. Uno, cuando tengo un soluto no electrolito, es decir, no se ioniza y no es volátil. Esa fue la ley de Raoult, como dijimos hace rato. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Raoult? Presión vapor de la solución es igual a la presión vapor del solvente puro por la cantidad que tenga de ese solvente, que eso es fracción mol, ¿sí? ¿A qué se debe la diferencia entre la solución y el solvente? Al soluto. Por eso el cambio en la presión vapor, que en algunos libros le llaman abatimiento de la presión vapor, es igual a la presión vapor del solvente puro por esa fracción mol, pero ahora de soluto, porque dijimos que esa era la diferencia. La diferencia entre una solución y un solvente es debida al soluto, por eso aquí aparece en la fórmula. Y también la puedes calcular, la presión vapor de la solución es igual a la presión vapor del solvente puro menos ese abatimiento en la presión vapor. Ahora vamos a ver otro tipo de soluciones cuando el soluto es electrolítico. ¿Qué es electrolítico? Que se ioniza. Lo debiste de haber visto en Química 2 como factor de Van Hoff. Y ahora vamos a hablar de la tercer tipo de soluciones cuando ahora no solo el solvente se va a gas, sino también el soluto se va a gas. A eso se le llama soluto volátil, se le llama ideal, se presentan dos casos. Se le llama ideal cuando soluto y solvente se evaporan, o sea, los dos se van a gas.
Ya tengo una mezcla de solventes, ¿de acuerdo o no? Pero no reaccionan entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Tal cual están en el líquido, tal cual se van al gas, ¿de acuerdo o no? Aquí ahora eso es solución ideal. Cuando tengan mezclas de solventes, que tanto uno como otro se van a gas sin reaccionar. Y esa es una diferencia con la otra solución ideal que vimos en ebullición, congelación y presión osmótica. Ahora es la misma ley de Raoul, obsérvala por favor, es exactamente la misma, me voy a regresar para que la veas. Es la misma ley de Raoul, solamente que ahora es componente, porque ya no solo el solvente se va a gas, sino también el soluto se va a gas. Entonces, por eso es presión vapor del componente es igual a la presión vapor del componente por su cantidad que haya de él, su fracción mol, ¿sí? Ay, maestra, ¿y cómo se saca la fracción mol? Bueno, ya lo vistes en química 2, que es los moles de ese componente entre los moles totales. Y luego, si aplicamos la ley de Dalton, Dalton estableció que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, porque ahora soluto se va a gas, solvente se va a gas. Entonces, la suma de las dos presiones es la presión total. Y si recordamos a Avogadro, Avogadro estableció que el porcentaje en presión es igual a porcentaje en volumen y a porcentaje en moles. Aquí está la clave. Porcentaje en moles es igual a porcentaje en presión. Y tú la debiste de haber visto como la fracción mol en el vapor es igual a la presión parcial de ese componente entre la total. Si te fijas, es una especie de porcentaje, solo que no se multiplica por 100, porque recuerda que la suma de las fracciones moles es igual a 1, ¿sí? Entonces, por eso si te fijas, la fórmula está escrita así como una especie de porcentaje en presión, porque como Avogadro explicó, porcentaje en presión es igual a porcentaje en moles. Tú la veías de esta forma en química 2, fracción en el vapor, pero aquí en fisicoquímica ya no más le vas a llamar fracción en el vapor, se va a llamar Y. Cada vez que tú escuches Y, ya debes de saber que esa es la fracción en el vapor. Y cuando tú veas la X, es la fracción mol en el líquido. ¿Sí ven la diferencia o no? Vean, por ejemplo, aquí en la fórmula de Raúl, X del componente va a ser la fracción mol en el líquido del componente. Mientras que cuando lo ven con Y, es la fracción mol en el vapor de ese componente. Ahora, si tú ves esta gráfica, tú la debiste de haber hecho en Química General 2, que la mezcla que más estudiamos de solventes es la mezcla benceno-tolueno. Aquí tú la puedes ver, tú la debiste de haber hecho y debiste de haberla visto, ¿sí? Sabes que la parte de abajo, como se ve aquí, la parte de aquí abajo es para el líquido, ¿sí? Mientras que la parte de aquí arriba es para el vapor, ¿sí? Entonces, cuando te decían, tenemos una mezcla fulana de benceno y tolueno, ¿a cuánto hierve? ¿A qué temperatura hierve? No la vas a hacer en la curva del vapor, porque el vapor no hierve. El que hierve es el líquido, ¿de acuerdo o no? Entonces, tenías que sacar la fracción mol de uno de los componentes, extrapolar en la parte de abajo de tu gráfica, como aquí la puedes ver, porque esa es la parte del líquido, y luego ya lo llevabas hacia el eje de las Y's, hacia acá, o sea, ya suponte que sea la fracción mol punto 4 del benceno, entonces la extrapolas hacia la primera gráfica y luego lo llevas hacia el eje de las y esa era la temperatura, esta de aquí, vamos a suponer, en este caso sería más o menos 0.95 por allí, por ahí más o menos, que lo hace 94 si la fracción mol es 0.4, ¿sí? Eso lo debiste de haber visto en química 2. Pero ahora viene la B. La B es cuando soluto y solvente se van a gas.
pero ahora se llaman azeótropos. Azeótropo es cuando soluto y solvente se evaporan, pero ahora reaccionan entre sí. Es decir, ya no tan fácilmente se van a ir de líquido a gas y se presentan dos desviaciones. Positiva, como vemos que es esta de aquí, está hacia arriba, a veces también le llaman punto máximo, y negativa, que es como esta de aquí, que está a la izquierda, que es cuando le llaman punto mínimo también. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos ver, ya no se ve como acá, si se fijan aquí sí se ve como nunca se juntan las dos fases, ¿se fijan o no? Mientras que aquí, perdón, hay un estrangulamiento, ¿sí lo ven? Entonces, al haber ese estrangulamiento, pues ya no es una solución ideal, se le llama azeótropo. Y entonces dijimos que va a ser desviación positiva, como el que está a la derecha, o la desviación negativa. Ejemplo de azeótropo es la mezcla agua-etanol. El agua y el etanol son tan afines, muchachos, porque los dos son solventes polares. Los dos tienen OH que son tan difíciles de separarlos. No sé si ustedes han escuchado que el alcohol, su máximo grado es 96. Esa es la razón. Porque son tan afines, son azeótropos, que siempre va a tener 4% de agua. O sea, ese 4% de agua yo nunca se lo puedo quitar. Entonces, por eso lo máximo que hay de alcohol, de pureza, es 96 y él forma un azeótropo que no lo voy a poder separar del agua, ¿sí? Ahora, mezclas de líquidos volátiles que siguen la ley de Raoult. Esta la acabamos de ver ahorita hace rato. Estableció que si se mezclan dos sustancias volátiles que no reaccionan entre sí, la presión vapor de cada componente es igual a la fracción mol de ese componente multiplicado por su presión vapor del solvente puro. Si se fijan, es la misma fórmula que vimos. No, maestra, no es la misma. Claro que sí. Es la misma fórmula, solo que ahora con fugacidad. Ya sabemos por qué. Porque fugacidad es un término específico para gases. Entonces, por eso la fugacidad de A es igual a la fugacidad de A puro por la fracción en el líquido de A. O sea, solamente lo estamos correlacionando con Físico-Química 2, pero a final de cuentas es la misma fórmula. Y si se fijan, las demás permanecen exactamente igual. ¿Sí? Ahora, vamos a ver mezclas de líquidos volátiles. Ahora sí tenemos que repasarlo. Solución ideal es aquella en que todos sus componentes, aquí las podemos ver las gráficas muy bonitas también, siguen la ley de Raoult en todo el rango de concentración. Aquí no hay fuerzas intermoleculares que interfieren. Tal cual están en el líquido, tal cual se van a gas. Las fuerzas que los mantienen unidos en la fase líquida son independientes a las moléculas que lo rodean. La tendencia a escapar de la solución es la misma que la del líquido puro, es decir, no reaccionan entre sí. Aquí te puse algunos ejemplos. Ya habíamos visto el de benceno-tolueno, que es la que se estudia más en Química General 2. También agua-metanol, clorobenceno, bromobenceno, propano-butano, ácido acético, acetato de isobornilo, bromuro de etileno, bromuro de propileno, tetracloruro de carbono y dicloroetileno. ¿Sí? Son ejemplos de soluciones ideales. Ahora vamos a cambiar el chip un poco a lo que explicamos hace rato, de que si tú tienes una mezcla de líquidos y te dicen a qué temperatura hierve, así hablábamos en Química 2. Ahora nos vamos a cambiar un poquito el chip y aparecen dos términos muy importantes que tenemos que ver en Físico 2, que se llama punto de rocío y punto de burbuja. Punto de rocío es si se enfría lentamente una mezcla gas líquido, o sea, yo la estoy enfriando, aquí lo podemos ver, esta está escrita aquí, es la de arriba. Si se enfría lentamente una mezcla gas líquido manteniendo la presión constante, la temperatura a la que se forma esa primera gota del líquido es a lo que se llama punto de rocío del gas, ¿sí? Este término es muy importante, mientras que punto de burbuja es la temperatura a la que se forma la primera burbuja de vapor, es cuando voy de líquido a gas.
cuando se calienta un líquido lentamente a presión constante. Ese es el punto de burbuja. Entonces, cuando hablamos de la línea de líquido, esta es punto de burbuja. Cuando hablamos de la línea correspondiente a gas, se le llama punto de rocío. Ahora, retomando el punto de rocío, lo voy a volver a leer porque lo que sigue en el enunciado de punto de rocío es muy importante. Punto de rocío es si se enfría lentamente una mezcla de gas líquido, manteniendo la presión constante, la temperatura a la que se forma esa primera gota es el punto de rocío del gas. Ahora va. Si hay mucha diferencia entre las temperaturas, ¿sí? Entonces aparecen estos términos, los voy a leer. Es la temperatura a la que se empieza a condensar el vapor del agua contenido en el aire. Aquí esto es muy importante, jóvenes. El vapor de agua contenido en el aire. Si es mucha la diferencia de temperaturas, fíjense lo que se forma. Entonces lo voy a volver a leer. Es la temperatura a la que empieza a condensar el vapor del agua contenido en el aire, produciendo o rocío o neblina. O en el caso de que la temperatura sea muy baja, entonces se forma la escarcha. Y si todavía es mucha la diferencia de temperatura, se forma la nieve. Entonces, este concepto es muy importante porque estamos correlacionándolo con el ambiente, con el agua que hay en el aire. Entonces, si la diferencia de temperaturas no es mucho, solamente se produce rocío, que es lo que vemos en los carros en la mañana. O neblina, ya cuando es mucha la diferencia de temperaturas, o escarcha o nieve, si es demasiada la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Ahora, esta es una mezcla ideal, nosotros la vimos de benceno tolueno y vamos a leer lo que está escrito aquí. Fíjense cómo se está hablando de punto de rocío, ya lo habíamos dicho que es en el gas y punto de burbuja es en el líquido. Al alcanzarse el punto de rocío, aparece la primera gota de líquido. Al alcanzarse el punto de burbuja, se condensa la última porción del gas. Entonces, allí está la diferencia. Cuando hablamos del gas es rocío y cuando hablamos del líquido es punto de burbuja. Ahora, esta fórmula es para calcular la composición en el líquido a partir de la composición en el vapor. Nosotros vimos en Química General 2 muy facilito cómo vamos de líquido a gas. Esa nunca nos costó trabajo. Esa sí la podíamos calcular e hicimos muchos problemas en Química General 2. Pero allá ahora aquí en Fisicoquímica vamos a ir al revés. Vamos a ir del gas al líquido, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, el que vistes en Química 2 es cómo vas tú del líquido al gas. Y ahora es al revés, cómo vamos del gas al líquido. Y vamos a recordar que la suma de las fracciones moles en el líquido siempre es igual a 1. Entonces, la fracción en el vapor del componente A va a ser igual a la fracción en el vapor de A por su presión total entre la presión vapor del líquido A puro. Y es lo mismo para la de B, nada más que en vez de ser fracción mol del vapor de A, ahora va a ser de B, y ahora ya no va a ser presión vapor del líquido A puro, sino ahora es B puro. No se angustien, no se estresen, no se preocupen, vamos a hacer problemas de esos, ¿sí? Ahora entonces lo primero que tienes que hacer es determinar la presión total de la mezcla, recordando que la suma de las fracciones moles me tiene que dar 1, por eso le pusimos en 1, el 1, ¿sí? Entonces, este primer término corresponde a la fracción en el líquido de A, mientras que el segundo término corresponde a la fracción en el líquido de B. Entonces ahora ya no te están dando los datos como en Química 2. En Química 2 te dan la del líquido y tú obtienes la del gas. Ahora es al revés. Te dan la del gas y tú calculas la del líquido. Entonces, por eso en la fórmula aparecen en ambos términos fracción en el vapor. ¿De acuerdo o no?
Entonces, repito, yo ya sé que la suma de fracciones moles del líquido me tiene que dar 1. Entonces, el primer término corresponde a la fracción en el líquido de A y el segundo término corresponde a la fracción en el líquido de B. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner los datos que me dan. ¿Qué datos me van a dar? Pues la fracción en el vapor de A y su presión vapor del líquido A puro y también la de B. ¿Sí? Maestra, es que no me dieron la de B, nada más me dieron la fracción en el vapor de A. Nomás me dijeron que la fracción en el vapor de A es 0.4, pero yo ya sé que la suma de las fracciones moles me tiene que dar 1. Entonces la fracción en el vapor de B pues va a ser 0.6. Entonces, no esperen que les den las dos, con que les den una es suficiente y se la restan a 1. Entonces, ¿qué datos te van a dar? La fracción en el vapor de A, ¿sí? La fracción en el vapor de A y la presión vapor de A y de B puro. Ya que obtuviste la presión total, o sea, lo vas a despejar de esa fórmula, luego ahora sí ya puedes obtener la fracción en el vapor de cada componente. Y al final ya sabes que eso es una especie de porcentaje nomás sin multiplicar por 100, eso es fracción mol. Fracción mol es una especie de porcentaje solo que no se multiplicó por 100. Ahora, vamos a hablar de, esto ya es físico 2, ¿ok? Mezclas de líquidos volátiles que no siguen la ley de Raoul, ¿sí? Hasta aquí debiste de haber visto tú en Química 2 y te debieron de haber dicho que azeótropos corresponde a Físico-Química 2. Son aquellas en que sus componentes no siguen la ley de Raoul en todo el campo de las concentraciones y son llamados azeótropos. Se presentan dos tipos, lo dijimos hace rato, positivas y negativas. Como observamos en la gráfica hay un estrangulamiento, ¿sí lo ven o no? Este es de punto mínimo, esta es una desviación negativa, ¿sí? Para su estudio se emplea la ley de Henry. Ah, la que vi en Química 2, no. Esa es otra diferente aquí, pero también Henry aportó a azeótropos. La ley de Henry establece aquí que su limitación es a presiones bajas. No funciona cuando los gases que están en la solución se mezclan y reaccionan entre sí con el solvente o cuando se ionizan. O sea, tiene su límite esta ley, ¿ok? Entonces, hay relaciones presión-composición y temperatura-composición en disoluciones no ideales. En general, las disoluciones no se comportan como disoluciones ideales, ojalá y así fuera, solo en el caso en que la fracción mol de disolvente tienda a 1. Disolución ideal. Su comportamiento se puede asemejar al de una disolución ideal. Si se fijan, en el caso de disoluciones no ideales, aparece ahora sí ya el potencial químico. Maestra, ¿qué es potencial químico? Ya lo habíamos visto. Potencial químico es la energía de Gibbs molar. ¿Sí? Ya la habíamos visto. Entonces aquí está escrito, potencial químico es igual al potencial químico del solvente puro más RT por el logaritmo de A. Ya sabemos qué es esa A, la vimos ya, que es actividad, que es la concentración efectiva. Entonces, para evitarnos broncas de molar, fracción mol, en realidad aquí en Físico-Química 2 hablamos de términos que ya vimos, como es actividad y potencial químico. ¿Cuándo es una desviación positiva? Es cuando la fuerza de interacción entre las moléculas de cada solvente es mayor que la fuerza entre las moléculas de ambos gases, por lo que existe una tendencia a pasar rápidamente a vapor, por lo tanto aumenta la presión parcial de los gases. Es decir, ellos tienden a irse rápidamente a gas, por eso es una desviación positiva. Si ustedes observan la gráfica, me da por arriba de lo que yo esperaba. Yo esperaba estas líneas negras que están aquí y yo observo cómo todas me dan por arriba de lo que yo esperaba. Cuando me dan por arriba de lo que yo esperaba se le llama desviación positiva. Y el ejemplo es etanol cloroformo y etanol agua. Aquí es donde pertenece el etanol agua, ¿sí?
Vamos a leer lo que está escrito en la gráfica. Dice, cuando las fuerzas intermoleculares entre los componentes son más débiles que las presentes en los componentes puros por separado, cada componente está menos retenido en la mezcla, por lo que su presión vapor en la mezcla es mayor y lo que se observa es una desviación positiva. Es lo que te decía, tiende más a irse a gas. ¿Cuánto le llamamos entonces desviación negativa? Vean la diferencia entre esta gráfica, aquí por aquí me da por arriba de lo que yo esperaba, mientras que una desviación negativa me va a dar por abajo de lo que yo esperaba. Yo esperaba las negras, ¿observan? Y a mí me dan por abajo de lo que yo esperaba. Cuando las fuerzas intermoleculares entre los componentes son más fuertes que las presentes en los componentes puro por separado, cada componente está más retenido en la mezcla, por lo que su presión vapor en la mezcla es menor, observando una desviación negativa de la ley de Raoult. Vamos a explicarlo de otra forma, que es cuando existen atracciones entre las moléculas del líquido, ¿de acuerdo o no? Por lo tanto, no alcanzan a irse a gas tan fácilmente y se tienden a quedar en la solución. Mientras que en el otro tiende a irse a gas, aquí es al revés, tienden a quedarse en el líquido, por eso son desviaciones negativas. Como lo podemos ver aquí. Aquí está el equilibrio líquido o vapor en disoluciones no ideales, que son azeótropos, y dice que dependiendo de la temperatura de ebullición del azeótropo con respecto a los componentes puros, la podemos ver aquí, tenemos una desviación positiva o una desviación negativa. Eso ya lo habíamos visto, ¿ok? Y por último, vamos a ver un poco más de Físico-Química 2, que es la determinación de la actividad y el coeficiente de actividad en mezclas volátiles. Si soy muy clara, acuérdense que se le llamaba en mezclas de volátiles solución ideal cuando soluto y solvente se van a gas, pero no reaccionan entre sí. Entonces, actividad ya habíamos visto que es la fugacidad dada entre la fugacidad estándar. Y entonces aquí la actividad se va a convertir en presiones, porque ya habíamos hablado de Avogadro, presión parcial del componente entre la presión vapor del componente puro. Y el coeficiente de actividad se calcula la actividad de ese componente que ya tenemos acá escrita entre la fracción de líquido del componente. ¿Sí? Mientras que la norma 2 es para soluciones no ideales, es decir, hay reacciones, son azeótropos, ¿sí? Cuando hay un azeótropo, lo primero que yo tengo que hacer es hacer mi gráfica. Si yo ya veo que no me dan líneas rectas como yo esperaba, que me dan por arriba o que me dan por abajo o que hay un estrangulamiento, entonces esa es una solución no ideal o azeótropo. Y entonces quiero que vean la diferencia del cálculo de la actividad. Mientras que acá en la ideal era la fugacidad dada entre la fugacidad estándar, acá estamos hablando de fugacidad entre la H. ¿Qué es la H? La H es la constante de Henry para los solventes, ¿sí? Entonces, la actividad del componente es la presión parcial del componente entre esa constante de Henry del componente. Vean la diferencia, ¿sí? Acá era la presión vapor del componente puro, mientras que ahora es la constante de Henry del componente. Y el coeficiente de actividad se sigue calculando igual, la actividad que ya tienes entre la fracción en el líquido del componente. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el coeficiente de actividad en una solución ideal me tiene que dar 1. Y mientras que el coeficiente de actividad en una solución ideal, no ideal, me da diferente de 1. Eso ya lo vistes tú en Físico-Química 1. Cuando Z era igual a 1, era un gas ideal. Cuando Z es diferente de 1, ya sea para arriba de 1 o abajo de 1, era no ideal, ¿de acuerdo o no? Entonces es lo mismo acá. El coeficiente de actividad te tiene que dar 1 cuando es una solución ideal y cuando no te da 1 es una solución no ideal, ¿sí? Entonces, espero que quedara clara la diferencia entre la actividad
de una solución ideal y de una que no es ideal. En la ideal la divides entre la presión vapor del componente puro, mientras que aquí lo vas a dividir entre la constante de Henry del componente. Maestra, ¿cómo se calcula la constante de Henry del componente? No te estreses, hay algunas tablas, sobre todo del manual del ingeniero químico, que ya las tienen, o también las vamos a aprender a calcular método gráfico, ¿sí? Entonces, eso es lo correspondiente a la teoría de propiedades coligativas. En nuestra próxima sesión, ahora lo que vamos a hacer es hacer problemas para aplicar toda esta teoría que ya vimos.